Bluetooth mode. Dos. Hermanos, que Dios le bendiga en esta hora. ¿Cómo está esta bendiciones, hermanos? Que Dios le bendiga en esta hora. Vamos a estar predicando. Vamos a estar predicando la palabra de Dios en el capítulo que lo está diciendo en esta hora. Bendiciones. Antes de predicar la palabra de Dios, quiero orar. Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase la tierra como en el cielo. Perdemos tu pan de cada día, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No dejes caer esta ocasión, libre de todo mal. Amén. Pedimos por muchas personas que van a este video en las redes sociales y ha sido un gusto publicar esto de Enoch. En el principio, Dios, en el principio había un hombre que llamaba a Dios Enoch. Enoch vivió cerca de Dios en un lugar frente a la muerte que llegó directamente al cielo. Se conoce como el hombre que no murió. La misericordia bíblica abarca la generación, nos inspira hasta el día de hoy. Principio al mundo, acerca todavía la que era joven, inflación que había bajo peso del primero. Generación humana a florecer cerca de ella. Porque Dios cualquiera cosa que la generación vencerá el tiempo. Dice Dios que el tiempo de la humanidad ya alejado de Dios. Tenía 30 descendencias que habían criado Dios con su palabra, la descendencia de Adán y Eva. No fue que se dijo Adán y Eva, es notar, es respetar la palabra de Dios y para el mar de todo país y que estaban ellos con la palabra de Dios. Así fue cuando Dios dijo que así fue cuando fue conectado la palabra de Dios. La descendencia multiplicaron sus vidas, pero corrupción y violencia comenzaron a hacer violencia, Dios su palabra, Dios lo está diciendo, y con cerca del lugar que había dicho, la palabra de Dios dice que no fue una persona que fue traído al templo de Dios. Fue echado entre el tiempo, difícilmente el tiempo, la oscuridad, crecimiento excelente, dice que fue mezclado, poco a poco mezclado, una cadena y no, vivía el mundo hacia el jinete, dice, explicó lo que vivía, vio que el jinete negro predicaba la palabra de Dios, decía, y así fue, lo que hizo el pueblo de Dios, que Adán y Eva conocieron la palabra de Dios y todo lo que dicen no fue cierto, no llevó al mismo vecino, y la sangre aquella que había hecho caminar en el jardín de Edén, pero diferente error, por mismo también, echaba chispa cada vez cuando buscaba el templo de Dios, parecía brillante cada corrupción como una respuesta que Dios había alrededor de él. Por misericordia del cielo que fue hecho, la misericordia de Dios que para país generalmente fue hallado en su corazón. Dice para Dios que el paisaje semejante mayor que presenta alrededor para ser Dios. Dios era Dios y era Dios. No era un hombre más corriente que tenía conciencia de no corriente. 30 alguna vez dice que descendencia de Dios por todo aquello que todo alrededor parecer hablado con Dios. No era un hombre muy importante, considera Dios que era considerablemente el hombre que conoció a Dios y su palabra. Él lo decía a Dios que cada uno de nosotros conocemos su camino y conocemos la verdad y lo que Dios dice en esta hora. Pues no siguió luchando hasta el final, hasta cuando Dios dijo descender su palabra, y así fue descendiendo su lugar impuramente. Así que va. Dice para Dios que descendencia de Adán y Eva, que había profundamente aquellos que mundo la palabra de Dios. Y entonces el propósito que tenía Dios era conocer acerca del propósito que Dios había tenido en su vida. Por esperanza cubierto, desgraciadamente cubierto, fue el silencio, la estrella, que realmente Dios decía. Todos aquellos que realmente crean en su continuación, el arco de Edén estaba acá, echado alrededor de la esperanza que había cubierto. Decía, como atravese que ha sido paso por paso.
Dios dice que fue hallado su palabra por generación, olvidado todavía en excelencia todavía, a veces que había el corazón lleno de caminar misericordia de Dios. La sed más grande fue el principio de Dios, y todos aquellos que conocían a Dios viajó a través de misericordia que multiplicó, y todos aquellos que habían hecho el bien de Dios fue hallado en su corazón y impulso. Aquellos que amaban a Dios realmente, Dios sé que fue hallado en su corazón y fue traído a un lugar extraordinariamente, por excelencia de todo lo que Dios había dicho, entre que había profundo hallando su corazón. ¿Cómo enciende ya? Profundo hallando el corazón. Voy a usar el otro aparato, ya no te preocupes. Así es la vida. No, hermano, que para Dios, descendencia que Dios decía que el fuego de entre que había el fondo que tenía, sabía el fondo del mundo que tenía, el propósito que Dios y los ojos habían dicho, la palabra de Dios, va, todos aquellos que tenían profundamente su corazón, por todo el mundo que propósitamente Dios conocía su corazón, y acerca de sus ojos que eran realmente brillantes, con alrededor de todo pues, propósito que Dios había ponido, posiblemente fue el creador que realmente que no le dijo que seguía luchando, seguía a ver de toda aquella creación de Dios, y esperanza que Dios había hecho en su corazón, hermano, pero esperanza que fue descubierto, no, esta manera que fue descubierto, fue un silencio más como una estrella bajo el silencio. Las estrellas bajo sobre el árbol reconoce que el hombre fue conocido, la palabra de Dios que ama su corazón, y Dios conoce las estrellas bajo su árbol. No, estaba descansando en una estrella cuando fue arrebatado hacia el cielo, fue arrebatadamente hacia el cielo, y todos aquellos que estaban decididamente no sobre palabra que Dios decía, esperanza de la silencia fue descubierto. Entonces, como fue hallado al corazón de Dios, puso profundamente una fama por Enoc para conocer la palabra de Dios. Fue llamado como el hombre que todavía olvidado buscar descendencia de todavía. A veces había, todavía a veces la palabra de Dios caminaba misericordia, hasta ser cual más aquellos que perseguían los caminos de Dios, misericordia, y el continuamente no había sido destinadamente lo que Dios decía en este lugar. Dios decía que cada vez que uno va conociendo el camino de Dios, se da cuenta que Dios siempre te da la condición de vivir, y justamente que no fue hallado, llamado que extraordinariamente fue encontrado por Dios, fue hallado en su corazón. Entonces, justamente el templo, que pareciera el hombre, como era el hombre que tenía la palabra de Dios, ¿verdad? Impulsamente divisiones para que todos posteriormente miraban atención tranquilamente, destinada a la oscuridad, mientras hechos alrededor buscaban manifestación como dirección de la condición de para Dios, entre relación invisible o con maravillas alrededor de Dios, como aquellos que esperanza en la base de la palabra de Dios, para como una belleza que Dios realmente realidades que Dios tenía en su corazón, ¿verdad? Dios dice que tenía un corazón realmente, y dice que fue descubierto realmente con la palabra de Dios, que fue descubierto la palabra de Dios, que él siempre, no fue una persona que siempre buscó la palabra de Dios y acercaba su corazón y acercaba la mente y la mirada que Dios decía en su corazón, y fue descubierto por un silencio que como una estrella abajo, mediante que buscaba la respuesta, buscaba el silencio, buscaba la creación de que Dios había transformado su corazón, había guardado su corazón, y aquí dice la palabra de Dios que fue hallado comunicación, él fue comunicado, la palabra de Dios, siempre amaba su corazón y siempre corregía lo que Dios amaba en su corazón, hermano. Él siempre, Dios quería lo mejor para ti, y siempre Dios iría amando el corazón, que una vez decimos Dios está con nosotros, es verdad, Dios está con nosotros, porque dice que Dios ama a los que aman a Él, dice, pues no fue descubiertamente comunicado que todavía alrededor, justamente silencio por siguiente ha traído la comunidad alrededor de silencio. El hombre no decía que la comunidad con Dios, cuando no caminaba, andaba caminando con Dios, él no caminaba con Dios y siempre fue traídamente con Dios. Él miraba como el país de Adán y Eva, el país de Adán y Eva, el país de Gedén, dice Dios que fue él
halladamente su corazón que fue encontrado distanciamente cada vez que Dios decía en su corazón. Llenaba fe y llenaba el alma que era Dios mismo que tenía en su corazón. No fue descubiertamente el corazón, fue halladamente su corazón, hermano. Pues se dice que fue encontradamente como una piensa que alma de molinamente fue halladamente llamado como alma del Espíritu Santo, alma de llamada frente absolutamente por volver posiblemente ignoradamente. Él no fue ignorado, él no fue encontradamente por el Creador Dios. El Creador Dios puso su mano y el sentir lo que Dios había hecho en su corazón, hermano. Por eso te digo, Dios siempre vive en tu corazón y siempre te seguirá amando hasta el final. Dios está contigo, Dios está en tu manera, que tú lo busques, que tú lo vayas, que tú fracciones una oración, un ayuno, y siempre está Dios en tu corazón, hermano. Pero amada, Dios dice que fue halladamente volverá al conocer a Dios en su camino. Posiblemente dice Dios que volvió, posiblemente ignoralmente, llamado absolutamente, posiblemente, destinadamente llamado, profundidad, que no fue ignorado, no fue hallado, encontrado por el Creador Dios. Fue encontrado por el Creador. Pues Dios la palabra dice que todas aquellas personas que aman a Dios y realmente como no fue una persona que siempre amaba a Dios en su destino, ¿verdad? Entonces la palabra dice que no fue la persona muy importante, que dice que en el paraíso, él decía que estaba un paraíso por ahí y fue encontradamente el destino de Dios que le había puesto. Pero había Abraham, era que le decía, tú tomas esta parte y la otra parte, y así fue que fue partiendo de parte hasta que ellos se partieron por ir a otro lugar a buscar la presencia de Dios. Y buscadamente la presencia de Dios dice que no fue encontradamente el conocer el camino de Dios. Y él siempre fue obediente, él siempre fue traído al corazón de él, a escuchar sus palabras, escuchar su momento, lo que Dios decía en su corazón. Pues, no siempre seguir luchando, no siempre una forma muy tranquila que le gustaba siempre decirle a los hermanos, amigos, siempre le hablaba de Dios. Porque si una persona le habla de Dios a otra persona, porque dice la palabra que así es lo que Dios dice. Pues no fue descubierto Enoc dice Dios que él estaba durmiendo en un árbol, fue descubiertamente por el Creador de Dios, y así fue hallado el corazón de Dios. Pero la primera vez que dice el Padre Dios que Enoc fue encontrado, Enoc ya no era la misma persona de antes, era diferente ya. Enoc era una persona diferente que ya no lo podían ver casi. Ahí fue cuando Dios se lo llevó para el cielo, hermano. Pero dice el Padre Dios, cuando Enoc fue al cielo, vio los 24 ancianos alrededor del cielo, vio todos aquellos, los espíritus, los ángeles, vio los que tenían ojos, todo eso lo dijo Padre Dios que lo vio, y vio todo el que lloraba por los pecados de la humanidad, hermano. Dice Dios que no fue descubierto, no fue al cielo a 100 personas, solo realmente 100 personas fue realmente, no fue al cielo, porque Dios era un estudio de Dios. Desde el principio lo decía de que Adán y Eva, dice que fue el tercer hijo, Adán y Eva, entre los varones, dice el Padre Dios que fue encontrado. Realmente Dios dice que no desmayemos, que busquemos su presencia, porque el destino de Dios Dios está pronto por venir, hermano. Dios está pronto en tu camino, en la ida y la verdad. Dios conoce tu corazón, Dios conoce perfectamente lo que tenemos en nosotros, la vida, la esperanza, la fe y espiritualmente. Lo que necesitamos, hermano, siempre pedirle a Dios en una oración que los dé sabiduría, hermano, entendimiento a cada vez para seguir adelante, para seguir luchando al camino de Dios. Pues nos dice que fue encontradamente, profundamente, no volvió, solo volvió al paso que decía Dios en su manera de decir, ¿verdad? Entonces aquí dice el Padre Dios que fue hallado en su corazón, fue encontradamente, dice que Dios lo encontró. Enoc dice que él andaba caminando con Dios, andaba caminando. Una vez que Enoc ya no había nada que hacer, fue a la tierra del paraíso, un lugar, dice que él decía que era paraíso, fue un lugar que le pidió a Dios, decía, Dios, quiero verte, Padre, quiero verte, Señor, le decía. Dice la manera que Dios un día le demostró, ¿qué quieres, servo mío? Le dice Dios. Y ahí dice la manera que Dios le demostró, vio a Dios por primera vez. Pero dice la palabra, cuando alguien ve a Dios, ya no es igual, ya es diferente, hermano. Pues no, los ojos le brillaban de otro color, hermano. Tenía que poner un trapo para que no le vean los ojos, hermano. Dice la palabra que donde en el principio ninguna persona podía ver a Enoc, porque estaba directamente con ese poder de Dios, ¿verdad? Pero después, ahí fue cuando Enoc fue
arrebatado hacia el cielo. Dios se lo llevó para el cielo, hermano. No, realmente no fue arrebatado. Se fue con el creador Dios en persona, hermano. Pero no se pone a pensar por qué no vio todos los ángeles alrededor. Vio a los escribas, vio a los que escriben todos los malos que hacemos en el mundo. Todo eso vio, todo eso estaba escrito, todo eso en la Biblia, hermano. Y vio los serafines, vio los ángeles, vio al creador Dios, vio un trono, hermano, vio como dos tronos, hermano. El primer trono era Dios, el segundo trono era Jesús, hermano. Y estaba el ángel del escriba, hermano. El ángel realmente, dice cuando no fue un ángel, el no ya no era una persona, hermano. El no ya era un ángel allá en el cielo, hermano. Por eso dice que cuando él se dio la vuelta, ya no era un ángel, era un serafín convertido en un ángel de escriba. Se convirtió en un ángel de escriba, hermano, donde escribe el orden mundial, donde escribe el orden de todo lo que nosotros hacemos en este mundo, hermano. Puede vivir todo eso. Pero para Dios que él escribe todo lo malo que hacemos. Y esas son las personas que son impuras, las personas que andan en mal paso. Él la detesta y dice para Dios que ama tu corazón, hermano. Profundamente, siempre fue descubierto por la palabra de Dios. No siempre traía la coincidencia de Adán y Eva, la sangre de Adán y Eva. Dice la palabra de Dios que ellos conocían ese camino que era bueno para Dios, ese camino que conocía el Dios que está aquí, esta hora, el que está predicando esta hora. La palabra de Enoc sí me da a entender porque no fue la persona que nunca se rindió, siempre siguió luchando hasta el final, siguió luchando. Y ahí fue cuando Dios dijo, él fue fiel a Dios, él siempre fue fiel a Dios. Y cuando fue fiel a Dios, dice para Dios que él fue arrebatadamente al cielo, fue al cielo a la misericordia de Dios. Y fue todo aquello, dice para Dios que él le ama su corazón. Él siempre fue, lo que te digo, él no fue una persona muy tranquilamente que conocía el destino de Dios, conocía y abarcaba lo que dice la historia de Dios. Él no siempre conocía la palabra de Dios. Él no fue un siervo que siempre no se alejaba de la presencia de Dios, hermano. Él no siempre compartía lo que tenía, hermano. Compartía la herencia, compartía todo, pero un día dice el Padre Dios que la tierra se tuvo interrumpidamente. La tierra se interrumpió. Ya no había fe, ya no había espíritu, ya no había nada. Las personas ya se habían alejado del camino de Dios, enfrentaban todo eso, hermano. La enfrentación de las personas, dice el Padre Dios que las personas ya no querían más con Dios, se habían alejado de Dios, habían enfrentado otras cosas, hacían baile, hacían fiesta, hermano. La palabra de Dios dice que así fueron alejando de Dios. La palabra de Dios dice que aquellos hijos se fueron alejando de Dios. Y Dios dice que Dios, obviamente, Dios tiene la ira y el enojo, obviamente que sí, hermano. Pero si tú realmente conoces a Dios de corazón, Él te dará todo lo que tú quieres, hermano. Toda la naturaleza, todo lo que hay en este mundo, es porque ha sido prometido por el Creador Dios, el que da la vida y el que da la esperanza, solo es Dios, hermano. Todo lo que nosotros hicimos en esta hora, hermano, ha sido un lugar de refugio de predicar la historia de Enoc, hermanos. Que todos ustedes pueden escuchar esta palabra que Dios dice. No siempre fue una persona que no nació, Adán y Eva tuvieron a Enoc, ¿verdad? Fue el tercer hijo de Adán y Eva. Dice el Padre Dios que de los varones fue el tercer hijo, hermano. Pero primero Dios, que más allá voy a predicar el Apocalipsis. Traigo otro tema muy bonito, muy importante. La Apocalipsis, vamos a estar predicando el otro domingo. Ese tema va a estar bonito, hermano, porque vamos a estar predicando ese tema, hermano. Pero Dios dice que no fue la persona más importante, fundamental, cerca de lo que decía Dios. Dios decía, acerca del camino y la esperanza que Dios siempre ha bendecido tu corazón. No siempre, Él fue tranquilamente conociendo el camino de Dios. No nunca se perdió la fe, no se siguió luchando, hasta cuando el Rey Dios se lo quiso llevar para el cielo, hermano. Por esta pensar, hermano, fuera bonito estar un día con Dios, ¿verdad? Que fuera bonito estar en la presencia de Dios. Por eso necesitamos tener la esperanza que un día Dios va a responder nuestra oración. Dios responda lo que uno le pide, hermano. La bondad, hermano, es la bondad que Dios tiene en tu corazón. Que no desmayemos, que sigamos luchando, porque el camino de Dios se acerca día por día, hermano. Estamos en los últimos tiempos, hermano, y tenemos que buscar de Dios, porque la verdad da a entender que Dios tiene ese corazón bueno en tu vida. Él tiene la esperanza de conocer tu corazón.
el corazón concretamente humillarse. Para no siempre fue la persona muy importante, hermano, hasta que fue descubierto, hasta que Dios, dice la palabra de Dios, que fue descubierto en persona y se lo fue para el cielo. Dice la palabra de Dios que él siempre fue traído a conocer lo que Dios siempre conocía, no siempre obedecía los mandatos, él no siempre conocía lo que Dios decía en su corazón. Él no sigue luchando hasta el final, que dice la palabra que había un paraíso de Edén, parece que miraba. El padre Abraham le decía que podía esta parte de acá, que una parte se iban alejando los dos, porque no podían ir juntos, tenían que ir separadamente. Ellos separados, porque así estaba la misericordia de Dios, tenían que separarse para ir a otro lugar, ¿verdad? Y para Dios dice que separados, y así fue la palabra de Dios que dice que así conocieron el camino, lo que dice la palabra de Enoch. Dice la palabra de Dios cuando Enoch fue descubiertamente para el cielo, hermano, dice que allá hubo ángeles, allá hubo lo que Dios había puesto en su corazón, hermano. Enoch siempre tuvo fe y esperanza de vida, hermano. Dice la palabra de Dios que él siempre, la palabra de Dios dice que él fue bueno, y Dios siempre será bueno para muchas personas que realmente conocen a Dios, y siempre lo que está escrito en la Biblia siempre estará escrito, hermano. Hay un capítulo que dice: de tal manera él amó el mundo para que el que tenga vida eterna que no se pierda, hermano. Él lo está diciendo, hermano. Entonces él no siempre siguió luchando hasta el final, que el rey se lo llevó para el cielo, hermano. Él personalmente, públicamente, hermano, se lo llevó para el cielo, hermano, porque fue fiel a Dios, y fue presentadamente ese corazón que Dios tiene en tu corazón. Él fue siempre comunicativo para conocer lo que era el reino de Dios, lo que siempre era el reino de Dios. Él siempre buscaba lo bueno, lo que Dios tenía en su corazón. Él no fue muy tranquilo, hermano, que conoció cerca la vida y la verdad, lo que Dios tiene en tu corazón, hermano. Es todo aquello que uno puede volver, hermano, conocer el camino de Dios, conocer frente a frente lo que Dios abrió en tu corazón, hermano. Entonces, aquellas personas que realmente tenían la condición, aquellos que habían cometido la corrupción en ese tiempo, en el capítulo de Enoch dice que con corrupción se habían alejado del camino de Dios, y así la palabra de Dios dice que obviamente Dios sabe la ira, ese enojo, ¿verdad, hermano? Todo es el Padre Dios que fue la ira enojamente conocido concretamente con el corazón a Dios, ¿verdad? Y dice el Padre Dios que fue conocido el corazón divinamente a Dios Todopoderoso. Dios es todopoderoso, el que crina tus ojos, el que te da el silencio, el que da el soplo de vida, solo realmente es Dios, el que te da la vida, el que te da todo, hermano. Que tú le pides en oración, Dios, ¿verdad? El Dios que hoy vive en este mundo, que vive siempre en el mundo entero, es Dios. Pues Dios dice el Padre Dios que dice que Él amaba a los siervos que lo buscaban. Dios perezca las cosas malas. Es mejor buscar lo bueno para Dios. Lo bueno para Dios siempre será bueno. Dice el Padre Dios que Él siempre fue encontrado a todo eso, lo que dice el Padre Dios, profundamente, porque Dios hace la maravilla en tu corazón, hermano. Dios hace todo lo que tú necesitas en esta hora. Pues en el caso de Enoch fue algo muy importante. Enoch siempre siempre tenía fiel esperanza de Dios, que podía encontrar una fe a Dios. Bueno, cuando ya no se había destinadamente, ya no podía hacer nada, ya fue al paraíso de Edén, creo que fue un lugar profundamente donde Dios le puso la visión: Señor, quiero verte. Y un día dice Dios que le mostró el Dios Todopoderoso, hasta cuando le puso algo. Dice Dios que el que ve a Dios ya no es igual, ya es diferente, hermano. Esto lo estaba viendo hace poco rato, hermano, pero la verdad, hermano, es todo lo que uno puede conocer a Dios en su corazón. Para tener a Dios en su corazón, siempre tiene que buscar lo que Dios ama en su corazón. Hay un capítulo que dice: Jehová mi pastor, nada me faltará, en agua delicada me postará la mente, dice el Padre Dios, ¿va? Entonces, aquello que dice Dios siempre conoce la verdad y la ira, hermano. Conoce profundamente. Ellos volvían el corazón a Dios. Él no siempre fue encontrado. Pero dice la palabra de Dios que él un día fue descubierto, hermano. Fue descubierto. Y cuando fue descubierto, se fue con el Creador Dios. Dice Dios que siempre él tenía el propósito de conocer la esperanza de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios en tu vida es que conozcas la misericordia que Dios tiene en tu corazón. Y no te pierdes, no desmayes, porque hay un corazón
que te va a dar todo es el Creador Dios, el que te da la esperanza de vivir sobre realmente el conocer de Dios. Hermanos, que ha sido una bendición para todos ustedes y conoce lo que Dios ama en tu corazón, hermano. Me siento bien por predicar esta palabra de Dios, pero voy a tener la predicación de Apocalipsis el otro domingo, primeramente Dios, donde vamos a hablar de unos temas muy importantes, hermano. Siempre Dios ama en tu corazón, Él los amará siempre. Pues no, siempre seguir luchando hasta el final que Dios le mostró. Dios le mostró la señal a Enoch. Dios le mostraba el camino, la verdad, todo eso. Pero no se quedaba paralizado, no miraba todo alrededor. Él analizaba todo el lugar. Él se manejaba como que estaba el paraíso ahí, hermano. La imaginación de Enoch era así. Era así. Pero la palabra de Dios dice que él se manejaba que estaba el paraíso ahí, ¿verdad? Pero en el templo se podía parir en él. Pero cuando no siempre fue una pena muy tranquila, que estaba sentado, estaban todos observando lo que Dios había regalado, la bendición, lugares. Había personas realmente que estaban orando por el desayuno, por el alimento, pero Dios dice que ellos oraban porque tenían la fe a Dios en su corazón, tenían concretamente el corazón lleno del Espíritu Santo, lleno la fe, lleno el corazón, lleno el orgullo que ama a Dios uno. Es conocer su palabra y conocer cerca lo que Dios conoce en tu vida, hermano. Él siempre vida abundancia, vida y la verdad, lo que Dios ama en tu corazón es lo que tú buscas en tu corazón. Si tu corazón realmente está limpio, busca realmente a Dios, busca todo lo que uno tiene en su corazón y todo lo que uno busca. Pues en caso de no siempre fue una cosa muy importante, hermano, que pues, la palabra de Dios, hasta cuando se llenó del principio, dice Dios que no era descubierto, pues, pero Dios todavía no había dado la señal de llevárselo. Cuando Dios se lo llevó para el cielo, dice Dios que allá vieron ángeles, allá vieron ángeles con ojos, ángeles realmente, lo que dice Dios que el Creador Dios le demostró muchas cosas, le demostró el cielo, le demostró la estrella, todo el universo, para Dios, todo lo que te pone a imaginar, Dios un día lo demostró. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, si tú le entregas a Dios en esta hora, si tú quieres entregar a Dios esta hora, entrégale a Dios en tu corazón. Dios quiere realmente todo aquello que no se ha perdido, hermano, busca la manera que Dios ame tu vida, hermano, y de todo lo que Dios ama en tu corazón, hermano, es todo lo que Dios tiene en tu vida. Dios amanece en tu corazón. Dios, esta mañana, hermano, ha sido una bendición de predicar la historia de Enoch. Es algo muy importante. Principalmente, debemos conocer a Dios en la vida, porque el tiempo de hoy ya se está cumpliendo la señal, hermano. Ya no queda nada más, solo queda la voluntad de Dios en este mundo, hermano. Ya se está viendo mucha señal en este mundo, hermano. Y ya no queda nada más, hermano. Solo queda el reino de Dios y la voluntad de Dios. Y todo eso es lo que Dios dice en tu corazón, hermano, que no se da en tu vida, hermano. Ha sido un gusto predicar esto de Enoch. Ha sido un lugar muy importante, fundamentalmente lo que dice la palabra de Dios. Siempre dice, obedecemos la palabra de Dios, obedecemos lo que Dios dice en tu vida. Acércate a Dios, hermano, acércate al camino de Dios, porque el camino de Dios dice que será vida y abundancia de todo lo que uno puede encontrar cerca de Dios, conocer la bondad, conocer lo que Dios ama en tu vida. Dios ama a todos los que aman a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios ama al enemigo también, Dios ama a todo, hermano. Dios puede escuchar a cualquier persona los que obedezcan la palabra de Dios. Bueno, hermano, hasta aquí ha llegado la predicación. En esta hora voy a estar orando por toda la gente del parque. En esta hora me voy a hincar. Digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase la tierra como en el cielo. Perdóname nuestro pan de cada día, así como nosotros perdonamos que nos ofende, Padre. Te pido en esta hora, Señor, da mucha bendición en este lugar, Señor. Dale, Señor, fe y espíritu, Señor. Dale fe y espíritu para que conozcan tu vida, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor. Dale entendimiento a la gente, Señor. Dale fuerza, dale sabiduría, Padre. Te pido en esta hora, Señor, que dé sabiduría, inteligencia, Señor, para que conozcamos tu camino, Señor. Que la vida y la verdad, Señor, conoce acerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús Todopoderoso te pido, Señor,
que alegres vida, Señor, que des vida abundancia, Señor, que des esperanza, Señor, cada vida, Señor, que des palabra a cada persona, Señor, en el nombre de Dios Todopoderoso. Señor, toca el corazón de cada persona para que toque este mensaje de no, Padre. Es algo importante, Señor, principalmente. Dios ama tu vida, Dios ama lo que se haga perdido en este lugar, Padre. Dios ama acerca de tu vida. Dios conoce el camino, la verdad y frente a tu vida. En tus ojos, Dios mira todo lo que tú haces en tu vida. Dios ama, Dios sana, Dios sana a las personas realmente. Quiero orar, Señor, por las personas que realmente están mal de salud, por las personas que andan en ruedas, por las personas que están en el hospital, Padre. Te pido que sanes y curas, Señor, por las personas que realmente están en el hospital, Señor. Te pido, Señor, por cada persona que está, te pido por mi cuñado, Señor, en esta hora. Sánelo, Señor, de cada brazo, de cada mano, Señor. Sana, Señor, la gente que está enferma del corazón, gente que está enferma de riñones, gente que está enferma del hígado. Te pido en esta hora, Señor, que obres vida en ellas en abundancia del Espíritu Santo, Señor. Sana, sana, sana. Yo sé que hay sanación en esta hora. Yo sé que tú estás aquí en esta hora, Señor, proveyendo la vida, proveyendo todo el corazón que hay en tu vida. Señor, te pedimos perdón, Señor, por toda la humanidad, Señor. Te pido perdón también yo, Padre, Señor, por todas las cosas malas que hacemos en este mundo. Señor, pide perdón por todas las personas que hacen cosas malas en este mundo. Hasta yo me incluyo, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor. En el nombre de Dios Todopoderoso, sana, Padre, a cada persona, Señor. Señor, te pido en esta hora, Señor, tenga bendiciones a cada persona. Derrama bendición, Padre. Derrama fe, espíritu, abundancia del Espíritu Santo, Señor. Sana, 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 sana. Hay un lugar muy profundo aquí, Señor. Hay un lugar de aliento. Hay un lugar de refugio en este lugar, Señor. Tú eres el único sanador de vida, Señor. Tú eres el único que tiene que proveer los alimentos, que provees todo, Padre, lo que uno puede escuchar en esta vida, Señor. Te pido, Señor, que des una vida de abundancia, que des el Espíritu Santo, Padre. Tu poder, Señor, se alimenta con nosotros, Padre. Oh, sana, 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 Espíritu Santo. Sana heridas, sana dolor de cabeza, Señor. En el nombre de Dios, dolor de estómago. En el nombre de Dios, sana, sana, sana. Por todos, te pedimos por todos los trabajadores del parque. Te pedimos por las personas que están en este parque. En el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor. Oh, Señor, provee vida, provee abundancia. Provee en el nombre de Jesús todo. Amén. Bendiciones, hermano, que Dios le bendiga, hermano. Ha sido un gusto predicar la palabra de Dios. Hasta aquí he llegado, hermano, y ha sido un gusto. Vamos a predicar el tema de Apocalipsis. Que Dios le bendiga.